Hace unos meses empecé a notar que alguien me estaba enviando mensajes de texto extraños. Al principio, pensé que era solo un error o alguna broma pesada de alguien conocido. El primer mensaje fue corto y ambiguo, algo así como, «Te vi hoy, te ves hermosa». No reconocía el número, y aunque me extrañó, decidí ignorarlo. La mayoría de mis amigos sabían que no me gustaban esas bromas, así que no pensé que alguien cercano fuera capaz de enviar algo así. Pero los mensajes continuaron, y cada uno se volvía un poco más inquietante. No eran explícitos ni vulgares, solo extrañamente personales. En uno de los mensajes, esta persona describía la ropa que llevaba puesta ese día, un suéter rojo y jeans negros. Sentí un escalofrío al leerlo porque, efectivamente, esa era la ropa que había usado. Sin embargo, me convencí a mí misma de que debía ser una coincidencia o algún tipo de truco. Pronto los mensajes se volvieron aún más específicos. Una tarde recibí uno que decía, «Ese lugar cerca del parque es tu rincón favorito, ¿verdad?». Sabía que hablaba de una pequeña cafetería que visito casi todos los días, en la esquina cerca del parque. Empecé a sentirme observada, paranoica, como si alguien estuviera siguiéndome. Me aseguré de que no había nada extraño en mis redes sociales, donde siempre mantenía mi información privada. Entonces, ¿cómo es que esta persona sabía tanto de mí? Decidí contarle a mi mejor amiga, Carla, para no enfrentar sola lo que estaba sucediendo. Me sugirió que llamara a la policía, pero aún no había recibido ninguna amenaza directa y me preocupaba que no me tomaran en serio. En cambio, opté por bloquear el número y olvidarme de todo. Pensé que quizás al ignorar a esta persona, perdería el interés. Pero bloquear el número no funcionó. Los mensajes comenzaron a llegar desde otros números, siempre diferentes, cada uno más personal que el anterior. Lo más perturbador ocurrió una noche cuando recibí un mensaje que decía, «Estoy viendo la película que acabas de empezar». El mensaje llegó justo cuando estaba acomodándome en mi sofá, preparando las palomitas y encendiendo la película en mi televisor. Sentí el aire escaparse de mis pulmones mientras leía. Aquella noche me quedé despierta, mirando por la ventana, intentando ver algo, alguien. Pero no había nada. Solo el silencio de mi sala y la pantalla del televisor parpadeando. A la mañana siguiente, tomé la decisión de mudarme. Afortunadamente, Carla me ofreció quedarme en su casa mientras encontraba un hogar nuevo. Me ayudó a empacar, y en menos de una semana ya estaba instalada en su casa, pensando que todo había terminado. Durante las siguientes 2 semanas, no recibí mensajes y comencé a pensar que mi acosador se había rendido al ver que había desaparecido. Todo parecía estar volviendo a la normalidad. Pero esa calma fue breve. Una noche, mientras Carla y yo estábamos charlando, mi teléfono vibró. Revisé la pantalla, y allí estaba, otro mensaje de ese número desconocido. «Tu amiga es amable por dejarte quedarte en su habitación». Sentí un escalofrío recorrerme mientras la mostraba el mensaje a Carla. Decidimos llamar a la policía. Cuando llegaron, no pudieron hacer mucho más que recomendarnos cambiar nuestros números de teléfono y llevar un registro de los mensajes si volvían a aparecer. Pasaron una semana sin más incidentes, y finalmente pensé que todo había quedado atrás. Empecé a buscar un apartamento nuevo y, en cuanto lo encontré, me mudé rápidamente. Sin embargo, el día que me instalé, justo cuando terminaba de organizar las cosas en mi nuevo hogar, recibí otro mensaje. ¿Te gustó tu nuevo apartamento? Es un poco más pequeño, pero tiene una vista hermosa. Era imposible. Nadie sabía mi nueva dirección excepto Carla. El terror se apoderó de mí mientras me daba cuenta de que esta persona sabía exactamente dónde estaba. Miré por todas las ventanas, revisé cada rincón, cada armario, cada espacio de mi nuevo hogar, pero no encontré nada. Durante las siguientes noches, me costaba dormir. Pasaba horas escuchando el silencio, imaginando que alguien estaba en algún rincón de mi hogar, mirándome. Una noche,
Sin embargo, los mensajes cambiaron de tono. No me ignores más. Te he estado cuidando todo este tiempo. Sé lo que es mejor para ti. La sensación de estar atrapada se intensificó. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. Entonces, sucedió algo que hizo que mi sangre se congelara. Desperté una madrugada, sintiendo un fuerte dolor de cabeza y confusión. Mis recuerdos eran borrosos, y al intentar levantarme, descubrí que me costaba coordinar mis movimientos. Logré, con esfuerzo, alcanzar el interruptor de la luz. Al encenderla, noté que había un sobre en el suelo, justo a los pies de mi cama. Con manos temblorosas, lo abrí y encontré una serie de fotos mías, algunas en lugares públicos y otras en mi dormitorio. La policía llegó rápidamente tras mi llamada, pero no pudieron encontrar ninguna evidencia clara del intruso. Aún así, decidieron vigilar la zona y me recomendaron quedarme con un amigo hasta que se esclareciera la situación. Carla, mi amiga, volvió a ofrecerme su casa y acepté. Sin embargo, mientras preparaba mis cosas para salir de aquel apartamento, recibí un último mensaje. No tienes que buscarme. Nunca me fui. Siempre he estado aquí, esperando, donde menos lo esperas. Ese mensaje fue suficiente para convencerme de abandonar la ciudad. No sé cómo ni cuándo empezó este acoso, ni siquiera sé si alguien realmente estuvo cerca, pero algo en mis entrañas me asegura que esa persona, quien sea, sigue ahí. No sé cómo ha estado viendo mis movimientos, ni sé por qué me eligió a mí. Pero cada noche, aún estando lejos, pienso en la última frase de su mensaje y siento que, en algún rincón oscuro de mi vida, él sigue esperando. Desde que me mudé a este apartamento, siempre sentí una incomodidad extraña. No sabía explicarlo, era como si alguien estuviera observándome constantemente. Al principio pensé que eran paranoias, algo fruto del estrés de vivir sola por primera vez. Pero pronto, mis sospechas se convirtieron en una certeza que me helaba la sangre. La primera vez que noté algo raro fue una noche, poco después de mudarme. Estaba sola, viendo televisión, cuando sentí una incomodidad tan profunda que me hizo mirar hacia la ventana. Aunque vivo en el cuarto piso, tuve la extraña sensación de que alguien me observaba desde afuera, pero la noche estaba oscura y, a simple vista, no vi nada. Decidí ignorarlo, pensando que solo era mi imaginación. Unos días después, al regresar del trabajo, encontré algo extraño. Había una pequeña mancha de algo pegajoso en el pomo de la puerta, como si alguien hubiera tocado la entrada de mi apartamento con las manos sucias. No le di mucha importancia al principio, pensé que tal vez me había descuidado la última vez que salí, pero pronto me di cuenta de que esa mancha aparecía cada 2 o 3 días, siempre que regresaba tarde. Intenté limpiarla, pero siempre volvía a aparecer, dejándome una sensación de incomodidad. Con el paso del tiempo, empecé a encontrar otras señales. En ocasiones, los objetos en mi apartamento parecían haber cambiado de lugar, las llaves, el control remoto y, lo peor de todo, mi cepillo de dientes. Yo siempre lo dejaba al lado del espejo, pero a veces aparecía en el borde del lavabo. Pensé que podría estar volviéndome descuidada o tal vez olvidadiza, pero esa idea empezó a desmoronarse una noche cuando estaba a punto de dormirme. Eran casi las 2 de la madrugada. Me encontraba en esa frontera entre el sueño y la vigilia cuando escuché un sonido suave, como un susurro. Me congelé en la cama, agudizando los oídos. No parecía provenir de ningún nada específico de la casa, sino como si el sonido estuviera en mi cabeza. Sentía como la piel de mi nuca se erizaba mientras los susurros se volvían más intensos. No entendía lo que decían, pero la sensación era indescriptiblemente siniestra. Decidí prender la luz y quedarme despierta hasta que amaneciera, temblando en mi cama sin saber qué hacer. A partir de esa noche, las cosas empeoraron. Comencé a recibir notas anónimas en la puerta de mi casa. Eran mensajes cortos, escritos en una caligrafía infantil y desordenada,
pero lo que decían me inquietaba. Las notas solían decir cosas como me gusta verte dormir o sabes que estás siendo observada, ¿verdad? Me aterraba la idea de que alguien pudiera estar siguiéndome y, peor aún, que pudiera tener acceso a mi apartamento. No sabía si se trataba de algún vecino o alguien que me había estado observando desde las sombras. Intenté hablar con el conserje del edificio, un hombre mayor que siempre se había mostrado amable conmigo. Le pregunté si había notado a alguien extraño rondando el lugar o si sabía de algún problema de seguridad en los apartamentos. Su respuesta fue tan extraña como escalofriante: nadie entra aquí sin ser visto. Pero, los que observan a veces son invisibles. No quise pensar en lo que quería decir con eso, aunque aquellas palabras quedaron grabadas en mi mente. Una noche, cuando ya no podía soportar más el miedo, decidí instalar una pequeña cámara en mi sala, apuntando hacia la puerta de entrada. Estaba decidida a descubrir quién era la persona que me acosaba, aunque el solo hecho de pensarlo me aterraba. Sabía que descubrir la verdad podría ser peor que seguir viviendo en la ignorancia, pero no podía seguir soportando la sensación de inseguridad en mi propio hogar. Al día siguiente, revisé las grabaciones con las manos temblorosas. Lo que vi fue algo que hasta el día de hoy me sigue atormentando. A las 3 de la mañana, la puerta de mi apartamento comenzó a abrirse lentamente, aunque yo estaba segura de haberla cerrado con llave. Vi una sombra deslizándose dentro de la habitación, una figura oscura que avanzaba lentamente hasta la sala. No podía distinguir bien su rostro, pero pude ver que era alguien con una capucha y una máscara. La figura se paró en medio de mi sala y, sin moverse, miró directamente hacia la cámara, como si supiera que yo estaría viendo. Después de unos minutos, la figura dio un paso hacia el pasillo que daba a mi habitación. En ese momento, la grabación se cortó de forma abrupta. Mi cuerpo estaba congelado de miedo mientras miraba la pantalla, incapaz de moverme. La idea de que alguien había estado dentro de mi apartamento mientras dormía me aterrorizó. Esa misma noche decidí empacar mis cosas y salir de ahí. Tomé mis pertenencias más importantes y me fui a casa de una amiga, sin mirar atrás. Llamé a la policía y les mostré la grabación. Revisaron el edificio, pero no encontraron rastros de la persona que había entrado. Dijeron que no había señales de forcejeo en la puerta, como si la persona hubiera tenido una llave o quizás conociera algún método para entrar sin ser detectado. Nadie supo explicar cómo la figura había desaparecido sin dejar rastro, pero lo peor fue cuando el policía me devolvió la cámara y me hizo una pregunta que todavía me provoca escalofríos. ¿Estás segura de que alguien estaba ahí? No encontramos ninguna señal de intrusión, tal vez solo fue una pesadilla. Desde entonces, he tenido que vivir con la duda de si realmente hubo alguien en mi apartamento o si mi mente me jugó una mala pasada. Sin embargo, en el fondo, sé que no fue mi imaginación. Sé que alguien estuvo ahí, mirándome, estudiándome en silencio. Y cada vez que cierro los ojos, recuerdo esa figura oscura mirándome fijamente desde la cámara, con una expresión que aún puedo sentir detrás de mi espalda. No volví a ese apartamento nunca más. Desde que tengo memoria, he tenido una extraña obsesión con los espejos. Siempre me parecieron misteriosos, como si guardaran algo que el ojo no podía captar a simple vista. Sin embargo, con el tiempo, esa fascinación se convirtió en una especie de incomodidad, especialmente después de una experiencia que jamás he podido olvidar. Todo comenzó cuando me mudé a un nuevo apartamento, buscando un espacio para mí, donde pudiera empezar de cero. El lugar era pequeño pero acogedor, y tenía un gran ventanal que permitía la entrada de mucha luz. Sin embargo, la primera vez que me instalé, noté algo extraño. En el baño había un espejo enorme que cubría casi toda la pared, reflejando cada rincón de la pequeña habitación. Era un espejo antiguo, con el marco de madera desgastado. Aunque me parecía un poco inquietante, decidí no darle demasiada importancia. Las primeras noches fueron tranquilas. Me adaptaba a la rutina, salía al trabajo y regresaba cansada,
sin tiempo de prestar atención a detalles menores. Sin embargo, una madrugada, mientras me preparaba para dormir, noté algo raro en el espejo del baño. Parecía haber una sombra oscura en el reflejo, justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Miré de nuevo al espejo, y la sombra ya no estaba. Pensé que era solo mi imaginación y continué con lo mío. Pero la sensación de ser observada se fue intensificando con el paso de los días. Sentía una presencia en cada rincón de mi hogar, como si alguien estuviera ahí, observando cada uno de mis movimientos. Empecé a dormir con las luces encendidas y a evitar mirarme en el espejo por mucho tiempo. Incluso empecé a cubrirlo por las noches con una sábana, aunque siempre me despertaba con el impulso de mirar debajo, como si el espejo estuviera llamándome en la oscuridad. Una noche, después de una larga jornada, llegué a casa y fui al baño para lavarme las manos. Mientras me miraba en el espejo, noté que mi reflejo no estaba sincronizado. Me congelé. Era como si la imagen en el espejo reaccionara un segundo después de mis movimientos. Probé mover mi mano, levantar la cabeza, pero el reflejo siempre parecía reaccionar con una pequeña demora. Una inquietud indescriptible se apoderó de mí, pero traté de ignorarla. Seguramente estaba cansada, pensé, y esa pequeña diferencia era solo fruto de mi agotamiento. Sin embargo, aquella misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un leve golpeteo proveniente del baño. Era como si algo estuviera golpeando el vidrio del espejo, pidiendo salir. Me puse de pie, con el corazón palpitando a toda velocidad, y caminé lentamente hasta el baño, encendiendo la luz. Cuando llegué, el espejo parecía en calma. Pero justo cuando estaba a punto de apagar la luz, el reflejo parpadeó, y vi una figura en el fondo de mi imagen, como si alguien estuviera de pie detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Miré de nuevo al espejo, y la figura había desaparecido. Decidí que tenía que hacer algo. La situación ya me estaba volviendo loca. Al día siguiente, llamé a un profesional para que revisara el lugar, pero me dijo que el espejo estaba fijo y que no podía retirarse sin dañar la pared. Parecía ser parte estructural del apartamento. Durante los días siguientes, comencé a notar cosas aún más perturbadoras. Cuando me miraba al espejo, podía jurar que mi reflejo sonreía en momentos en los que yo no lo hacía, o que mis ojos parecían un poco más oscuros, un poco más extraños. Comencé a evitar el baño de noche y solo entraba rápidamente de día, tratando de no cruzarme con mi propio reflejo. La tensión era insostenible, y cada noche me costaba más conciliar el sueño, pensando en la presencia que parecía habitar ese espejo. Finalmente, una madrugada, desperté sintiendo una presencia abrumadora en la habitación. Al abrir los ojos, noté que la puerta del baño estaba entreabierta, y podía ver el espejo reflejando mi cama. Fue entonces cuando vi algo que me dejó sin aliento. En el reflejo, una figura oscura, sin rostro, estaba de pie a un lado de mi cama, observándome en silencio. Intenté moverme, pero era como si una fuerza invisible me mantuviera paralizada. La figura, lentamente, levantó una mano y señaló el espejo. Sentí un frío recorrerme al entender lo que me estaba diciendo: ven al espejo. Cerré los ojos, repitiéndome a mí misma que todo era un sueño, una pesadilla. Cuando los abrí de nuevo, la figura había desaparecido. A la mañana siguiente, llamé a la administración del edificio y les exigí que retiraran el espejo o que me cambiaran de apartamento. Les conté todo, aunque omití algunos detalles para no sonar completamente loca. Después de mucho insistir, aceptaron que podía mudarme a otro apartamento, pero en el mismo edificio. No me importaba, solo quería alejarme de ese maldito espejo. Después de mudarme, pensé que todo había terminado. Me sentía más tranquila, más segura. Pero entonces, unos días después, mientras estaba frente al espejo de mi nuevo baño, sucedió algo que me hizo cuestionar mi cordura. Mientras me cepillaba el cabello, miré de reojo el espejo y vi, detrás de mí,
esa misma figura oscura, observándome con esos ojos vacíos, esperando que me girara. No puedo escapar. Desde que me mudé al nuevo apartamento, algo no se sentía bien. Había esperado tanto para tener mi propio espacio y, cuando al fin sucedió, no podía entender por qué me sentía tan inquieta. Al principio, pensé que era simplemente la adaptación a un nuevo entorno. Las primeras noches transcurrieron con normalidad, pero había algo en el ambiente, una sensación extraña de ser observada. Todo empezó de forma sutil. Mis cosas se movían de lugar, pero siempre eran pequeños detalles. A veces, dejaba mis llaves sobre la mesa de la entrada y luego las encontraba en el sofá. Otras veces, las puertas del armario en la cocina aparecían entreabiertas aunque estaba segura de haberlas cerrado. Una noche, cuando volví del trabajo, noté que una de mis fotos familiares estaba en el suelo, lejos de la mesa donde la había dejado. Me pareció raro, pero no quise darle mayor importancia. Las cosas comenzaron a volverse realmente perturbadoras cuando empecé a recibir mensajes anónimos. El primero fue un mensaje de texto muy corto: hola. No tenía idea de quién era, así que no respondí. Pensé que era alguien equivocado o, incluso, un amigo con un número nuevo. Sin embargo, esa misma noche recibí otro mensaje. ¿Por qué no respondes? Decidí preguntar quién era, y la respuesta me dejó helada: alguien que te cuida. Sentí un escalofrío en la nuca y un temor indescriptible se apoderó de mí. Intenté ignorarlo, pero los mensajes se hicieron más insistentes y más personales. La persona describía detalles sobre mi vida que solo alguien muy cercano podría saber. Sabía a qué hora salía de casa, la hora en la que llegaba, incluso sabía la ropa que llevaba puesta cada día. Empecé a sentirme vigilada constantemente. Intenté cambiar el número de teléfono, pensando que tal vez eso detendría los mensajes, pero fue inútil. Apenas 2 días después, volvieron a aparecer en el nuevo número. ¿Por qué intentas alejarte? No puedes esconderte de mí. Cada mensaje era una gota más de miedo que se sumaba al vaso de mi ansiedad. Empecé a sentirme insegura en mi propio hogar. Revisaba cada cerradura, cada ventana, cada noche, pero siempre había una parte de mí que sabía que no estaba sola. Una noche, mientras estaba en la cama, escuché el crujido de una puerta. El sonido provenía del pasillo. Me levanté lentamente, temblando, y fui a revisar cada rincón del apartamento, pero no encontré nada fuera de lugar. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, pero una voz interna me decía que alguien estaba allí, en la oscuridad, acechando. El clímax de mi terror llegó una madrugada. Había tenido una pesadilla y desperté sudando, con el corazón latiendo como un tambor. Decidí ir a la cocina a tomar un vaso de agua, intentando calmarme. Encendí la luz y, al entrar, noté algo en la mesa del comedor. Había una hoja de papel doblada cuidadosamente. Con manos temblorosas, la abrí y leí el mensaje escrito con letras apresuradas: ¿por qué no me das la bienvenida? Solo quiero estar cerca. Grité y dejé caer el papel al suelo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado ese mensaje hasta mi mesa? Nadie más tenía llaves de mi apartamento, y estaba segura de haber cerrado todas las puertas y ventanas. Decidí llamar a la policía, pero cuando llegaron no encontraron evidencia de nadie más en el apartamento. Me miraron con compasión, casi como si pensaran que estaba alucinando. Pero yo sabía lo que había visto, y sabía que alguien había estado dentro de mi casa. Los días siguientes se volvieron una pesadilla. Llegaba del trabajo y me encerraba en el apartamento, asegurándome de cerrar cada cerradura. Sin embargo, seguía encontrando señales de su presencia: una silla movida, objetos fuera de lugar, y la constante sensación de ser observada. Comencé a notar que el miedo se estaba apoderando de mi vida. Apenas dormía, y cuando lo hacía, tenía pesadillas en las que una sombra sin rostro me acechaba desde los rincones. Una noche,
cuando ya no soportaba más la paranoia, decidí revisar minuciosamente cada rincón de mi apartamento. Fui habitación por habitación, observando cada esquina. Revisé bajo la cama, detrás de los muebles, dentro de los armarios, y cuando llegué al último lugar, el closet de mi habitación, vi algo que me hizo gritar. En la pared, en el fondo del armario, había un pequeño agujero, un hueco apenas visible pero lo suficientemente grande como para que alguien pudiera ver desde el otro lado. De inmediato, llamé a la administración del edificio. Les pedí que vinieran a revisar el lugar, pero cuando finalmente llegaron y revisaron el agujero, me miraron con una expresión de asombro y horror. Me explicaron que, en efecto, había un pasillo detrás de mi pared, un pequeño espacio de servicio que solía usarse para mantenimiento en tiempos antiguos. Aparentemente, algún residente anterior había dejado ese pasaje abierto, y cualquiera que conociera su existencia podía acceder desde el otro extremo. Me mudé al día siguiente sin mirar atrás. A veces pienso en todo lo que pasé en ese apartamento y en la inquietante posibilidad de que, mientras yo vivía ahí, alguien estuvo espiándome, observando cada momento. Pero lo que más me atormenta no es eso, sino el último mensaje que recibí antes de marcharme: te veo pronto. Donde quiera que vayas, siempre estaré contigo. Hace 2 años, me mudé a una pequeña ciudad para alejarme de todo. Quería tranquilidad, escapar del estrés de la ciudad, así que alquilé una cabaña a las afueras, cerca del bosque. Era un lugar acogedor, tranquilo y rodeado de naturaleza, exactamente lo que había estado buscando. Los primeros días pasaron en paz, y poco a poco fui acostumbrándome al silencio y la calma de las noches. Una noche, mientras cenaba y miraba una película, escuché un golpe en la puerta. Eran las 10 de la noche y estaba en medio de la nada, así que no esperaba visitas. Dudé en abrir, pero finalmente decidí asomarme por la ventana para ver quién era. Había un hombre de pie, vestido con una sudadera oscura y una gorra que le cubría la mayor parte de la cara. No llevaba ningún distintivo que lo identificara, y cuando miré con más atención, me pareció que estaba mirándome directamente, como si supiera que lo estaba observando. Decidí no abrir la puerta. En cambio, me acerqué y pregunté con voz firme: ¿puedo ayudarlo en algo? El hombre no respondió al principio. Simplemente se quedó ahí, de pie, observándome. Finalmente, murmuró algo que no pude entender del todo, pero sonaba como una pregunta, algo como ¿puedo pasar? Le dije que no recibía visitas a esas horas, y le pedí que se fuera. El hombre no respondió y, tras unos segundos, simplemente se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Pasaron varios días sin incidentes, y eventualmente logré olvidar lo sucedido. Pensé que había sido un evento aislado, quizás alguien que se había perdido. Pero 2 semanas después, mientras intentaba dormir, escuché un leve sonido afuera, como pasos a la gravilla del camino que daba a la puerta. Me levanté, con el corazón acelerado, y miré por la ventana de la habitación. Ahí estaba él, de pie, mirándome fijamente. No hacía nada más que observarme, inmóvil, sin acercarse ni alejarse. Esa noche no pude dormir. Pasé las horas en vela, temiendo que intentara entrar. Sin embargo, al amanecer, ya no estaba. No había señales de él, y el camino de grava estaba vacío. Decidí reportar el incidente a la policía local, pero no pudieron hacer mucho. Me dijeron que probablemente era alguien de paso, que quizás no representaba ningún peligro. Sin embargo, sus palabras no lograron calmarme. Algo en los ojos de ese hombre me decía que había algo profundamente perturbador en su presencia. Los días siguientes fueron una constante pesadilla. Cada noche, a la misma hora, él aparecía. No hacía ningún ruido, no tocaba la puerta, solo estaba ahí, de pie, mirándome. Intenté confrontarlo, gritarle desde la ventana que se fuera, pero no respondía. Era como si estuviera en un trance, o como si algo lo obligara a permanecer allí, en silencio.
Llegó un punto en el que ya no soporté más. Fui a la ciudad a buscar cámaras de seguridad y las instalé alrededor de la cabaña, apuntando hacia la entrada y las ventanas. Esa misma noche, lo vi de nuevo a través de las cámaras. Estaba frente a la cabaña, más cerca de la puerta esta vez. Pude ver su rostro parcialmente iluminado por la luz de la luna. Sus ojos parecían vidriosos, como si estuviera perdido en algún pensamiento oscuro e inalcanzable. Lo más perturbador fue que, esa noche, la cámara captó algo inesperado. A eso de las 3 de la mañana, el hombre se acercó lentamente a la ventana de la sala y pude verlo presionando su rostro contra el cristal. Parecía estar susurrando algo, pero no podía escucharlo desde dentro. La cámara no tenía audio, así que todo lo que podía ver era su boca moviéndose, murmurando palabras que parecían no tener fin. A la mañana siguiente, encontré una marca de su aliento en el vidrio. Era como si hubiera estado tratando de acercarse a mí sin cruzar la barrera de la ventana. Decidí que tenía que irme de allí, que no podía seguir viviendo con el temor de encontrarme cara a cara con él en algún momento. Sin embargo, la última noche antes de empacar y dejar la cabaña, sucedió algo que me dejó paralizada. Esa noche, él no estaba solo. Mientras revisaba las cámaras desde mi teléfono, vi 2 figuras de pie en el camino de grava. Una de ellas era él, el hombre de la sudadera, y a su lado había otra figura, más pequeña, que parecía una mujer. Estaban ambos de pie, mirándome, en absoluto silencio. Intenté llamarlos a través de la cámara, pero ellos simplemente se quedaron ahí, inmóviles. Entonces, la mujer levantó la mano y señaló la puerta, como invitándome a salir. No pude evitar el impulso de acercarme a la ventana y verlos en persona, intentando comprender qué querían, quiénes eran y por qué me estaban atormentando. Pero al asomarme, me di cuenta de que no había nadie afuera. Las cámaras seguían mostrando a esas 2 figuras, pero afuera, físicamente, no había nadie. Era como si solo existieran en el lente de las cámaras, en ese mundo entre el vidrio y la pantalla. Tomé mis cosas esa misma noche y dejé la cabaña. No miré atrás, no volví a contactar a la administración ni a los dueños. Desde entonces, he intentado seguir con mi vida, pero a veces, cuando reviso las cámaras de mi nuevo hogar, tengo la espantosa sensación de que las 2 figuras siguen ahí, observándome, esperando en la penumbra.